Epa, mi llave, saludos, feliz martes, feliz noche. Hoy almorcé tarde, como a eso de las 3:30 de la tarde, porque yo como venezolano en Venezuela trabajo como migrante para no migrar. Formo parte de ese grupo de 28 millones de venezolanos que no se fueron de Venezuela y que a pesar de que nos tocó confrontar una crisis espeluznante, sin embargo, luchamos en nuestro país, la superamos y estamos ayudando al país a salir adelante. Mientras almorzaba, porque me tocó almorzar solo por la hora, estaba pasando el TikTok y me encontré con un en vivo del señor Hernán Velasco, quien en días recientes me retó, porque la manera como lo hizo es un reto, a un duelo, no digo, perdón, a un debate. Bueno, este señor me dedicó un video. Yo de verdad que no lo conozco, no lo sigo. ¿No? Por lo que veo, es de oposición. Un video cargado de señalamientos más que argumentos, ¿no? Pero bueno, lo puedo entender. En todo caso, me gustaría hacerte un emplazamiento público para un debate. Vamos a debatir. Llégate a mi espacio, puede ser mi espacio, podemos hacer un dúo. Un debate con argumentos y no señalamientos, ¿no? Eso sí. Porque, por ejemplo, las acusaciones que haces en mi contra, muy alegre, ¿no? Y además irresponsable, y la asumes como una verdad absoluta, es un asunto que tienes que demostrar con pruebas. O sea, ¿de dónde tú sacas que yo cambié supuestamente mi línea editorial por un asunto monetario? Eso tienes que comprobar. Pero bueno, no te lo voy a poner tan difícil. Simplemente vamos a debatir como personas civilizadas, como adultos, y no haciendo videitos y tirando punticas, porque eso de verdad que no va en consonancia con mi edad. Yo soy un hombre de 41 años, yo creo que usted es un hombre longevo también, y podemos debatir como dos hombres en el marco del respeto, eso sí. Tú con tus argumentos y yo con los míos. Si no aceptas el debate, bueno, entenderé que no pudiste. Igual, el culillo es libre. En ese momento que le habían dicho que yo había mencionado en un contenido o algo por el estilo que no asistiría al debate. Video que yo posteé invitándolo al debate, que de hecho tiene mucho menos seguidores que yo, pero yo no me jacto de eso, de verdad. Para mí un debate, bienvenido a cualquier persona que respete, y aquí podemos debatir con respeto. Alguien decía en el comentario, mira, que él es un tarifado de tal. Yo simplemente le dije, hermano, yo no puedo asegurar eso, yo no tengo pruebas. O sea, ¿qué yo estoy haciendo con eso? Distanciándome radicalmente de cosas como las que hace justamente ese señor, de señalar a alguien sin aportar las pruebas. No tengo pruebas, que el señor le paga a alguien, que es el del equipo del IRATI, no sé. Yo puedo debatir con él y bueno, vamos a debatir desde el plano de los argumentos, nada de lo personal. Bueno, entiendo por allí que hizo otro video y él dice que no va a debatir conmigo porque yo le dije, bueno, el culillo es libre. Yo no voy a ponerme en esa pendejada, está haciéndole videíto. Y te tiro punta, tú me tiras punta. Yo tengo 41 años para estar en esa huevonada. Bueno, señor Hernán, le digo lo siguiente. Lo invito a que revise mis contenidos. En ninguno aparece algo semejante. Y la noche de ayer, lunes, que es la noche donde yo suelo hacer varias personas preguntaron, algunas por cierto con un grado de eroticidad, de orgasmo hacia usted, defendiéndolo. Había un Lionel que era impresionante, ten cuidado allí, sobre el debate, ¿no? Yo lo que les dije anoche es que yo estaba evaluando ciertas características, ciertas condiciones que son algo totalmente normal a la hora de hacer un debate. Primero, tener información y segundo, dos elementos que para actual, el nivel de preparación, el nivel de desenvolvimiento del contendor y su nivel moral. Para mí este segundo, por supuesto, es fundamental. Y que cuando tuviese completo, listo toda la información, con gusto diría si iba o no al debate, pero nunca dije que no, y ahí estuvieron más de 350 personas que lo pueden atestiguar. Ahora bien, la noche de hoy, 24 horas después de ese en vivo y unas 6 horas después de haber escuchado tu en vivo, tengo claro, suficientemente claro, mi participación en un debate contigo. ¿Y sabes algo? No voy a debatir contigo. Y con todo el gusto del mundo te voy a decir los argumentos por lo cual no lo voy a hacer. Primero, porque tal cual como has demostrado en ese en vivo de esta tarde, en el video que yo pasé, como que te gusta más el chisme que la información veraz. Lo segundo, y con esto me voy a permitir darte un consejo de persona adulta a persona adulta.
Me llama mucho la atención la cantidad de veces que repites que tú tienes 42 años de edad. ¿Tú cómo que crees que tener 42 años de edad es una vaina del otro mundo? Y que simplemente por cumplir años ya tienes la madurez que tú exhibes o pretendes exhibir tener porque cumples 10 años. Te digo que hay dos tipos de madurez. Está la madurez cronológica y está la madurez mental. Y si viendo un viejo refrán criollo que reza, dime de qué alardeas y te diré de qué careces, evalúa por qué repites tantas veces el tema de la edad. ¿Quieres convencer a otros o te quieres convencer a ti? Hernancito, te voy a decir lo siguiente, y usaste una palabra ahí de manera indebida, longevo. No sabes lo que significa la palabra longevo. Longevo es la capacidad máxima que pueden alcanzar el ser humano en condiciones óptimas. No tiene nada que ver como tú la utilizaste. Ahora bien, vamos a comenzar a aclarar puntos porque analizando ya detenidamente todo este dossier contigo, me doy cuenta que no solamente te falta herramientas de diccionario, de conocimientos de conceptos y que tienes algunos temas ahí de sentimientos encontrados con tu edad, sino que también tienes ciertos detalles de falla de capacidad de análisis, de un planteamiento en un momento determinado. Yo en ningún momento te dije a ti que tú cobrabas monetizando en las redes sociales. Yo te dije, confiésalo, admítelo. ¿Por qué? Porque sí, hay elementos que permiten concebir que tú vives de esto. Estás todo el día haciendo en vivos. Pero en mi video en ningún momento dice, a ti te paga la USAID por esto y esto y esto. No, yo te dije, admítelo. Admítelo como lo han admitido muchos otros. Cambiaste la línea editorial que tenía. ¿Por qué la cambiaste? ¿Por qué no dices la verdad? Di que cambiaste tu línea editorial porque estás buscando dónde mantenerte en la palestra para vivir, para sobrevivir, para facturar. Algunos tienen las bolas de admitirlo. Y ustedes pueden hacer en sus redes lo que les dé la gana, claro que sí, pero yo también tengo derecho en mis redes sociales a decir lo que me dé la gana. Y yo estoy utilizando mis redes sociales para decir lo que siento, porque esto es un peo de todo. Esto no es un peo de entrevistado, esto no es un peo de que este es mi live y entrevista, porque este es un peo más allá de la monetización. Porque es otro peo. Nadie monetiza, yo no monetizo, aquí todo el mundo monetiza, pero esto es un peo de convicción. Y los vendedores de humo, que fueron los que engañaron, ayudaron a engañar y se pusieron a repetir estupideces. Porque aquí fue más importante, aquí, eso que andan dándose golpes de pecho por aquí y diciendo que ellos están en una lucha, en la lucha por la lucha. La lucha por la lucha. Mire, aquí las cosas hay que decirlas sinceramente y dejar las cosas claras. Este canal que usted está viendo es un canal que monetiza. En todo caso, Hernán, es bien sencillo. Si tanto te mortifica y te preocupa en lo que los demás piensen de cómo ganas tu dinero, bueno, sencillo. Presenta tus declaraciones de impuestos, de tax, dependiendo de donde estés viviendo. Presenta carta o referencia de trabajo. Presenta una declaración de ingresos si trabajas por tu cuenta. Las cosas que normalmente uno solicita para demostrar de dónde provienen sus ingresos lícitos. ¿Que cambiaste tu línea editorial? Bien, atención con esta noticia. El presidente de la República, Nicolás Maduro, rechazó categóricamente la llegada de un buque de guerra de la Armada Británica. La dictadura venezolana liberó a 6 estadounidenses que tenían secuestrados. Luego, El presidente de la República, meses después, la dictadura del dictador. Hiciste referencia, y lo has hecho varias veces, de debatir con respeto. Usas mucho la palabra respeto. Yo te dije más temprano en este video, y lo dije ayer, que para mí era fundamental para debatir con alguien que tuviéramos al mismo nivel intelectual, pero sobre todo que fuera una persona de alto nivel moral. Porque si algo yo he conseguido en mi vida profesional, familiar, personal y en las redes sociales, es respeto, y ese respeto lo he logrado porque tengo al menos una condición con valores y principios que me lleva a tener un alto concepto del nivel moral. Esta es otra para mi pana José 77, quien últimamente le ha dado por convertirse en una especie de Luis Ratti 2.0. En primer orden, yo creo que cuando hacemos una crítica tenemos que hacerla desde la moral. Y me refiero, por supuesto, particularmente a las críticas de José 77 en contra de María Corina Machado. Hermano, cuando usted esté al frente de una gran protesta nacional, seguido por un numeroso grupo de personas, para hacerle frente a una especie de grupo de asalto que tomó el poder y fraguó el fraude electoral más grande de nuestra historia, yo diré, José 77, usted tiene moral para criticar a María Corina Machado, ¿no? Wow. Bueno, tú sabes que uno de los grandes valores y principios es la libertad, es respetar la opinión ajena. Y vincularlo de la forma como tú lo hiciste con la moral, ya te pone en tela de juicio a ti y tu moral. Y cuidado, que el irreverente no es para nada santo de mi devoción, y él lo sabe bien. Pero
Por cierto, no me consta, pero tampoco tengo que dudar de su palabra. Tengo entendido que él estuvo al frente de las manifestaciones que se dieron en todo el frente de la Carlota, en la avenida Francisco Fajardo, en la autopista Francisco Fajardo. Algo que tal vez tú no estuviste, por cierto. Pero lo cierto es que tu moral no está muy vinculada con el derecho de la libertad de opinar de los demás y sobre todo de la libertad de conciencia de señalar a un político cuando lo ha hecho muy mal como María Corina Machado. Lo que pasa es que yo entiendo, hay que estirar esa líder para que se pueda aprovechar los demás de ella y generar contenidos. Pero vamos de moral, ¿te parece? Bueno, yo sé que algunos me van a acribillar por este comentario, pero qué patético, de verdad, qué patético. Yo puedo respetar la orientación sexual de quien sea, si se te parte la galleta cuando tú te emocionas, si se te parte la muñeca cuando te enteras de algo que te alegra. Pero en un certamen que se supone es para promover la hombría, no el machismo, ojo, que es muy distinto, la hombría, el carácter masculino, la belleza del hombre, en todo su esplendor, no solamente la física, sino la intelectual. Entonces este muchacho, Mr. Carabobo, al enterarse de que ganó, tenga semejante reacción de Pato Lucas. Qué patético, ¿verdad? ¿A dónde vamos a llegar con esto? Vaya, ese es tu concepto de respeto. Bajo ese criterio de respeto, tú invitas a uno a hacer un debate contigo. ¿En serio respetas la orientación sexual? Creo que quedaron dudas. Hombría y masculinidad me sonó como lo de longevidad. Revisa ahí esos conceptos, ¿oíste? Reaccionó como Pato Lucas. Bien, te la comiste, mi llave. Hoy vengo a responderte Hernán Velasco, alias Judas Iscariote. ¿Y por qué Judas Iscariote? Porque traicionaste a quienes te formaron. La Revolución Bolivariana creó 52 universidades y tú te beneficiaste estudiando en una de ellas. Mi pregunta es la siguiente, Hernán. ¿Por qué si antes todo era tan bueno? ¿Por qué no estudiaste en una universidad privada o de las públicas de antes? Porque no había oportunidades para los hijos de inmigrantes como tú. Para los hijos de colombianos no habían oportunidades. No habían universidades para los pobres como nosotros. Hoy día, Andrés Giuseppe está con la derecha reaccionaria. Está con los equipos y comanditos del terror. Y está, obviamente, por encima va y denuncia a María Corina Machado, pero por debajo es todo manipulación. Y allí ustedes ven también al Barba, un delincuente convicto y confeso que pide intervención militar para nuestro país. A ti nadie te estaba montando la olla. Tú mismo te has montado la olla haciendo en tu live, en tu canal, una especie de programa de ataque contra la República, contra la Venezuela. Ahora bien, podría ser, Hernán, que como lo dijo en una oportunidad a Rómulo Betancourt, cuando le tocó en 1936 reunirse con el Congreso Gómezista tras la muerte de Gómez, para precisamente impulsar su disolución, él dijo que él se reuniría con el gomecismo con un pañuelo en la nariz. Bueno, yo pudiera hacer lo mismo contigo, pero es que hay más. Estuve reflexionando un poco sobre la mujer, que creo que es el ser más maravilloso que creó Dios en el universo. Pero él, contrario a la revolución, muy crítico, pero él cuando estaba en Venezuela, yo tengo entendido que salió, no sé si regresó, pero tengo entendido que se había ido. Cuando estaba aquí, se la daba de imparcial, así como de intermedio, pues. Y le gustaba subir a opositores y a chamica. Yo subí como 2 veces a su live, pero yo me di cuenta que es una persona muy manipuladora y que siempre estaba en contra del gobierno y utiliza esa figura de intermedio como para lanzar el anzuelo a los chavistas que nosotros nos subamos y pensemos que hay un equilibrio. Para nada, él es un patán. He hecho un falta de respeto con las mujeres y te lo puedo decir, obviamente yo decidí más nunca subir a un live de él. A veces le llevo un live para oírte dependiendo de quién tenga ahí, pero es una persona un patán, es una persona despreciable, te lo digo realmente, y no merece que tú te rebajes a ese nivel. De verdad, no vale la pena, para nada. Wow, Hernán, wow, ¿no? Moral, ¿no? Respeto, debate de respeto, debate de altura. Ese tipo es una basura, pero así de la cosa más recalcitrante que tú te puedas imaginar, porque el tipo usa unas bajezas. Ok, un carajo que se benefició del Estado, que de hecho, él se queda callado porque él es periodista de la Bolivariana, y se pone a hablar incluso de la universidad donde él emanó.
Ese es un tipo que para mí no merece respeto. No merece ni siquiera que tú lo mires de lado, ni que le saques ni un video, honestamente, si me preguntas. O sea, ese tipo es un X, es un ofensivo, es un que quiere ver a la gente por encima de la vaina. O sea, a él le gusta humillar a la gente, cree que está humillando. Yo una sola vez tuve no debate con él, sino unas palabras y vaina, y lo mandé a hacer ese culo como yo mando a hacer ese culo a la gente, ¿no? O sea... Bien, Hernán, pero hay más. Es que también me llegaron varios escritos a través de los mensajes de TikTok. En uno de ellos me dice: yo modero un programa de radio y como pienso distinto a él, me dijo que en esa radio yo solo sabía servir café, porque estando él como invitado le llevé una taza. O sea, es extremista y oportunista, lamentablemente. Entonces yo le digo, o sea que es cierto que es una persona que maltrata a las mujeres. Sí, según mi óptica, es misógino. Como la idea no es fundirte en el desastre, no voy a seguir colocando más mensajes ni más audios que me enviaron. Pero, como te lo dije en un principio, como lo comenté ayer en mi en vivo, el debate, para que la persona tiene que estar a la altura de uno, a la altura intelectual y a la altura moral. Y tú no lo estás. ¿Tú sabes cuál es una de las ventajas de estar rozando los 60 años? Como a ti te gusta tanto exhibir el tema de tu edad, como por el simple hecho de cumplir años, ya logras de forma inmediata, directa, un triunfo, un éxito, un logro, solo por cumplir la edad. Bueno, tú sabes una de las grandes fortunas de tener ya edad avanzada, tener 60 años, ser parte de la tercera edad, que nada te da miedo, porque nada te da pena. ¿Qué me pudiera pasar en un debate con una persona que me supere intelectualmente? Fíjate una cosa, puede que me deje mal en algunos aspectos, pero afortunadamente cuando tú tienes 60 años y has tenido al menos una vida como la mía, tienes conocimiento y tienes experiencia. Eso, mijo, ¿sabes cómo se llama? Experticia de vida. Experticia de vida, experticia en la profesión que ejerce, experticia en general. Miedo. ¿Miedo a qué? Que en alguno de los elementos de la conversación, discusión, diálogo, debate, tú tengas razón en algunas cosas y yo tenga razón en otras. Eso no me genera ningún miedo, porque, de nuevo, a esta edad, el temor a equivocarse se reduce notablemente. Además, son tantos y tantos y tantos los aciertos que los desaciertos son aceptados. Bueno, salvo a unos que he visto en este video que te va a costar quitártelos de encima por mucho tiempo. Mire, mijo, ¿sabes qué? Si yo fuera una persona miedosa, tal vez hubiera migrado. Porque cuidado, yo no estoy diciendo que migrar no genere miedo, pero definitivamente en las condiciones que había en Venezuela entre el 2015 y el 2020, más miedo daba quedarse que irse. ¿Sabes qué da miedo? En un país asediado por un grupo de extrema derecha radical con bastantes elementos fascistas y neonazis. Da miedo porque se involucran, porque intervienen esas fuerzas extranjeras en tu país. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que hay una cuerda de desgraciados, de venezolanos, la mayoría de ellos fuera de Venezuela y algunos adentro de Venezuela, que los siguen, que los apoyan, que los aupan. Miedo. Miedo dan las amenazas que estos grupos que cohabitan, principalmente afuera, le lanzan a uno. Amenazas hasta de desvivirnos. Miedo a estas alturas. Mira, asisto a un programa de radio todos los jueves y ¿sabes qué da miedo? No hablar por las redes sociales, hablar en una radio en vivo. Acabo de asistir en un programa a una de las radios que están hoy en día más posicionadas en el país, Venezuela News. Tuve 4 años un programa de radio en Radio Sintonía 1420 defendiendo mi país de gente como ustedes. ¿Y sabes qué? En momentos que nadie apostaba ni un medio por Venezuela. Miedo me pudiera dar por enfrentarme a estas cámaras en redes sociales
y en decirlo a través de programas de radio y una entrevista que va a salir en un medio impreso, en que digo y reitero que prefiero 1000 veces que estos próximos 6 años lo hagamos con un gobierno de Nicolás Maduro que con un gobierno de esta señora María Machado, porque eso es lo peor que puede suceder. Ahora, ¿tú sabes qué sí me da miedo de verdad? Subir en un en vivo contigo y que todas esas damas a las cuales tú has ofendido, e incluso, por lo visto también, a la comunidad LGTB, y que me vean en vivo contigo. Eso sí me da miedo. Y me da miedo porque también me da mucha vergüenza. Por eso, Hernán Velasco, no vamos a debatir. Y aquel que se le ocurra decirme que tuve miedo de enfrentarme contigo, es un misógino también como lo eres tú. De despedida te dejo el siguiente regalo. De los 900 mensajes en tu propia cuenta donde me invitabas a debatir, más del 90% es a favor mío y recomendándome que no pierda el tiempo contigo en un debate. Tienes que reflexionar, Hernán. Y bueno, así las cosas. Pero bueno, en estas redes sociales de verdad que se encuentra de todo, se ve de todo.